Buenas tardes. Bien, vamos a ir al Congreso. A esta hora hay novedades con la comisión mixta respecto al presupuesto 2025. Camila Silva nos cuenta desde allá. Camila. Hola, muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos se terminó de despachar entonces de la comisión mixta estas discrepancias que habían surgido en la ley de presupuesto respecto a lo que tramitó la Cámara y el Senado. Eran 18 puntos pertenecientes a 13 partidas, entre ellas Salud, Ministerio del Interior, Justicia, Hacienda, Obras Públicas, entre otras. Pero para explicarnos sobre los acuerdos que se llegaron en esta comisión, tenemos primeramente a el diputado Frank Sauerbaum, que fue parte de esta comisión mixta y nos va a explicar, diputado, si nos pudiera comentar qué pasa, por ejemplo, en el caso de los gastos reservados, que aquí la Cámara había rechazado las modificaciones que justamente el Senado había hecho respecto a esta glosa. Bueno, lo que se hace con los gastos reservados, específicamente la Subsecretaría del Interior, es aumentar los niveles de exigencia para su rendición. Se sube el nivel de exigencia al mismo criterio que se tiene con todo el resto de las organizaciones que tienen gastos reservados, como las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y van a tener que hacer una rendición a su superior jerárquico, que en este caso es la ministra del Interior, con una cuenta también en una sesión secreta en el Congreso Nacional. Nosotros quedamos obviamente mucho más tranquilos respecto a eso, conociendo los casos que han ocurrido, ¿cierto?, últimamente con el caso del subsecretario Monsalve, y por lo tanto nos da tranquilidad de que de esa manera vamos a poder tener conocimiento exactamente en qué se gastan los recursos que se entregan justamente para tareas muy específicas, como en el caso de los gastos reservados. Respecto también a otros puntos que fue que uno de los más polémicos durante esta tramitación, los recursos específicamente de la Secretaría General de Gobierno, respecto específicamente al punto de la Secretaría de Comunicaciones. Finalmente, ¿qué resuelve la comisión mixta? Bueno, se hizo una disminución importante de recursos de 542 millones de pesos que se pedían. Finalmente quedamos en un acuerdo a 400 millones para esa partida, fundamentalmente por lo que ocurrió durante este año. El año pasado el Congreso hizo un recorte de recursos, pero el gobierno unilateralmente, sin autorización del Congreso, aumentó los recursos de la SECOM para distintas actividades, ¿cierto?, más que nada propagandísticas del gobierno, cosa que nosotros no compartimos, y por lo tanto se estableció no solamente un monto de 400 millones, sino que también la restricción de no poder llevar recursos nuevos a esa partida presupuestaria. Muchas gracias, diputado. También nos acompaña acá el diputado Naranjo, quien nos va a comentar, también fue parte de esta comisión mixta. Le pudiéramos preguntar qué pasa con la Defensoría Penal Pública, que había llegado con los recursos rechazados desde la Cámara, y también esta indicación que había surgido en la Cámara de poder preferenciar a los chilenos y a los extranjeros con situación migratoria regularizada por sobre los que están irregulares en el caso de la atención de salud. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo se resuelve en la comisión mixta? Bueno, en el caso de la Defensoría Pública, evidentemente se notaba que se había cometido un error porque prácticamente la estaba dejando sin recursos. Se eliminó aquello y por consiguiente se resolvió el tema de los recursos económicos para la Defensoría Pública. Y en materia de hacer una discriminación en términos de atención de salud, también se cayó esa glosa, de tal manera que se mantiene el criterio que se ha prevalecido en materia de salud, que se atiende de acuerdo a la atención generalizada de las personas. Así que en términos generales yo creo que el presupuesto sale en buen pie. Respecto a los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, quizás fue el que más se ha modificado respecto a toda esta tramitación que se ha dado acá en el Congreso Nacional. ¿Le parece suficiente los estándares que se ponen ahora en la comisión mixta? O sea, ¿qué le parece que ahora se tengan que rendir incluso ante una comisión del Congreso? Mire, yo creo que lo importante fue establecer un criterio común para todas las reparticiones e instituciones que tienen gastos reservados, porque claramente no lo existía, y de esta forma, al establecer un criterio común, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa, Interior, las Fuerzas Armadas, van a tener un procedimiento que va a ser común para todos, y creo que esta experiencia sirvió justamente, la que usted señalaba, lo que había ocurrido en el Subsecretaría del Interior, de establecer un criterio común de tal manera de garantizar que esos recursos se ocupen exactamente en lo que está considerado y que no haya el día de mañana algún tipo de distorsiones. Así que en ese aspecto creo que se llegó a un acuerdo amplio, unánime, y creo que eso le hace bien al país. Respecto a estos 18 puntos que tenían que ser saldados acá en la comisión mixta, ¿les parece que hubo un acuerdo transversal? ¿Están conformes con estos acuerdos y tienen, por ejemplo, la certeza de que puedan ser respaldados nuevamente por la Cámara y el Senado? Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en ambas
cámaras para respaldarlo, porque prácticamente todo salió en acuerdo unánime y por consiguiente deberá ser ratificado por ambas salas. Lo más importante, yo creo que de la discusión del presupuesto es que se llegó a un acuerdo, y yo reitero y lo he dicho en diversas ocasiones, esto es un presupuesto que apunta a dinamizar la economía en el país, a incentivar el crecimiento, la inversión, a generar más fuentes de empleo, a resolver problemas de deuda social, a enfrentar el tema de la seguridad, y en términos generales yo creo que es un presupuesto que responde a los requerimientos y necesidades que el país tiene. Muchas gracias, diputado. Bueno, esas fueron las declaraciones, entonces nos aclaran acá el diputado Naranjo y también el diputado Sauerbaum, bien digo, que fueron parte de esta comisión mixta que resolvió estos 18 puntos que tenía que revisar la comisión mixta que trabajó durante toda esta jornada. Finalmente, lo principal, como les decíamos, los gastos reservados, que como veíamos durante la tramitación que se dio acá en el Congreso Nacional, fue el ítem que más cambió, se modificó, en algún minuto incluso llegó a tener de presupuesto solamente 1.000 pesos, y ahora se queda con estos 500 millones que fue asignado en primera instancia por el gobierno. Sin embargo, con esta fiscalización que se va a tener que hacer y esta rendición que va a tener que hacerse por parte del subsecretario del Interior a la ministra del Interior, y también que va a tener que entregarse todos estos detalles a una comisión que tendría que operar de forma secreta acá en el Congreso Nacional. Otra cosa que se elimina y se desecha definitivamente es esta norma que se había instalado en la Cámara en parte de salud, que fuera que iba a tener derechos preferenciales para ser atendidos en redes asistenciales de salud, sobre todo los chilenos y quienes fueran migrantes con su situación regularizada, por sobre, por supuesto, quienes son migrantes que están de forma irregular en nuestro país. También se disminuyen los recursos entonces de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Esas son algunas de las cosas que entonces resolvió esta comisión mixta, que ahora este informe va a tener que ser revisado durante la próxima jornada por la Cámara de Diputadas y Diputados y luego ratificado, bien digo, por el Senado. Todo esto antes del 29 de noviembre, que vence el plazo para poder entregar, entonces despachar del Congreso Nacional la Ley de Presupuesto 2025. Veremos entonces qué pasa en las siguientes etapas. Camila Silva, entonces, con las novedades respecto al presupuesto 2025 desde el Congreso. Que estés muy bien. Buenas tardes. Vamos nosotros a una pausa comercial. No se vayan porque ya volvemos con más noticias.